glándula es la más voluminosa de anexas del aparato digestivo. Esta se va a situar en el hipocondrio derecho y va a abarcar al epigástrico en la parte más alta del hipocondrio izquierdo. Esta va a estar colocada debajo del diafragma y encima del estómago, por las asas del intestino delgado. Las tres últimas, bueno, más bien a la altura también de las tres últimas vértebras dorsales, a lo que es el nivel de la línea axilar derecha y las últimas 7 costillas. El peso de este va a ser de los de 1,5 kg, si no me equivoco. Y el color de este va a ser de un rojo oscuro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Está bien el peso, jóvenes? Sí. Sí. En condiciones normales, eso es lo que pesa el hígado en un paciente adulto, porque en un niño pues el peso es de 900 gramos más o menos aproximadamente, ¿sí? Condiciones normales. ¿Qué más? Bueno, este va a tener una forma semi-ovoidea y su extremidad más gruesa va a ser dirigida hacia la derecha. Esta va a poseer una cara inferior, una cara superior, un borde anterior, uno posterior y una extremidad derecha y una izquierda. Esta va a estar fijada por el ligamento redondo del hígado y por el resto de la vena umbilical. También va a estar fijado por la vena de la vena cava inferior, y es un medio de fijación verdadero, y también va a estar fijo por los repliegues del peritoneo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Son las relaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las relaciones según las divisiones que les mencioné. Primero vamos a... Espérame. A ver, léeme del Quirós el peso del hígado, por favor. Sí. Déjame saco mi libro. Del Quirós. El Quirós sí menciona 1500 gramos, doctor. Sí, es que aquí Daniel Chávez dice que vio en un libro que 900 y luego que en otro que 2. No, el peso normal en el adulto es 1500. Normal, porque en un paciente cirrótico el hígado va a disminuir de peso y de tamaño, se hace fibroso, y ahí el peso puede llegar hasta, no sé, 1 kilogramo. Y en el niño el peso normal son 900 gramos, es mucho más pequeño el hígado. ¿Dónde más puede subir de peso el hígado? Pues en un absceso hepático, en un tumor de hígado, en una hepatomegalia, por diferentes causas que puede haber hepatomegalia. Pero el peso normal es 1500. Al que de aquí, de este grupo que le guste la patología o que estudie para patólogo, bueno, pues en todas las necropsias se pesa, se mide, se le toman fotos, se anotan las características del hígado que van a retirar en la necropsia, ¿sí? Si es un hígado cirrótico, pues ahí es un hígado micronodular de coloración amarillenta, ¿sí? Con peso de tanto, y mide mediciones en sentido vertical transversal, ¿sí? Pero el peso normal es ese. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver las relaciones. Primero vamos a explicar la cara superior, la cual es convexa, es lisa, y esta está vuelta hacia arriba y hacia adelante. Esta por delante se va a limitar por el borde anterior de la glándula y hacia atrás por la línea de la hoja peritoneal y del ligamento coronario. Y de derecha a izquierda se va a estar limitada por la línea de la inserción hepática y por los ligamentos triangulares. Esta se va a dividir en dos porciones por el ligamento suspensor,
se va a dividir en el lóbulo derecho, que este va a ser mucho más grande, y en el lóbulo izquierdo. ¿Y le puedes dar a la siguiente? Bueno, vamos a pasar a la cara superior, bueno, vamos a continuar con la cara superior del hígado. Esta va a estar, fija por los dos, bueno, por intermedio del diafragma y las hojas, pleurales, va a estar fija a... Es que esto no lo recuerdo muy bien. A ver, mira, o sea, ¿estás diciendo las relaciones de la cara inferior o cómo? Sí, es que ya me rebrujé en esto. No. ¿Por qué? A ver, No recuerdo de eso. espérame, deja que te ayude tu compañero. A ver, ayúdale, ¿cómo? Es que no tengo ni mi lista aquí. Yo, Jesús. Sí, Sí, ¿verdad? Jesús, sí, ayúdale, Jesús, a ver ahí, porque también a mí me agarró movido, ¿no? No sé. ¿Qué estabas escribiendo? ¿La cara inferior? Sí, En la cara... estaba terminando con las relaciones de la cara superior, Ok, pero no recuerdo sobre lo de los surcos estos que nos... no, pues es el surco transverso del hígado y luego ahí se va a formar el lóbulo cuadrado, el caudado, ¿sí? Y luego por ahí va a ir la impresión de la vena cava inferior, va a ir la impresión, bueno, pues el hilio hepático, que va a estar formado por la vena portal hepática, las vías biliares, o sea, no es complicado. Entonces, ¿sí? Vas a describir la cara inferior o posterior sí. inferior. Ok. No, pensé que iba a seguir mi compañero. Bueno, la cara inferior también se le llama cara visceral, precisamente porque está en contacto con las vísceras. Como ya mencionó el doctor, está el lóbulo cuadrado, que es el que está al lado de la vesícula biliar y por debajo del hilio hepático o de la porta. También está el lóbulo caudado, que ese está de forma superior al lóbulo cuadrado, y pues está debajo y a un lado de donde se suspende la vena cava inferior. Sí, mira, el medio de fijación real del hígado es precisamente la vena cava inferior y la unión ahí de las venas suprahepáticas que salen del hígado y se unen ahí a la vena cava inferior. Ese va a ser el medio de fijación real, porque te menciona varios ligamentos, el ligamento triangular, el ligamento coronario, el ligamento suspensorio o granos del peritoneo. Tiene varios ligamentos, pero realmente el medio de fijación real del hígado es la vena cava inferior. ¿Qué más, Sí, Jesús? pues de hecho vi que investigando en otros lados que mencionan como una H, para poderlo diferenciar. Por ejemplo, mira, dale a la imagen anterior, por favor. Por ejemplo, podemos ver de un lado la línea que es transversal, bueno, que corta, vendría siendo un palito de la H, pero se divide en dos, que uno es el del surco del ligamento venoso, o el suspensor, o el redondo. No, sí, uno es el del ligamento redondo y otro es el de la cisura del ligamento venoso, que estos dos, pues terminan siendo, bueno, antes era lo que sería la arteria umbilical y pues se fibrosa, algo así, y ya se convierte en ligamentos. Los otros dos lados de la H vendría siendo lo que es la vesícula biliar y la vena cava inferior, y ahí pues así es una forma de ubicar los dos lóbulos. Ahora sí, a la siguiente. Bueno, igual se divide estos son anatómicos, se divide en izquierdo y derecho. El derecho es más grande que el izquierdo y de hecho llega a tener consecuencias, bueno, primero,
al momento de que está el recién nacido, el hígado es es desproporcional a todos los demás órganos. Entonces, al existir esta desproporción, hace que, por ejemplo, el pulmón derecho crezca un poco más hacia arriba que el pulmón izquierdo, y de igual forma el riñón derecho esté más por debajo que el riñón izquierdo. Desproporción por el volumen, ¿verdad, Jesús? Sí, Por el volumen y el peso, ¿verdad? Por eso es la desproporción que mencionas. O sea, es de las glándulas mixtas pues más grandes ahí de la cavidad abdominal, el hígado. sí, ya después cuando ya es de adulto o ya como el de nosotros, pues ya toma más proporción, ya se ve más proporcional, pero sigue estando de gran tamaño. ¿Qué más? Bueno, el lóbulo izquierdo corresponde a la del estómago, y ahí también podemos encontrar lo que es el epiplón menor, pero eso va más adelante. En el derecho encontramos la impresión cólica y la impresión renal, que es donde descansa igual el riñón, que antes lo mencioné, y el- sí, y la impresión suprarrenal, igual de la cápsula suprarrenal. La duodenal, que también tiene que ver un poco con el epiplón menor, pero igual, es más adelante. O de una vez se las menciono. De una vez, Bueno, ahí donde vemos la vena cava inferior. inferior, ahí se forma lo que es el epiplón menor, nada más que pues ahí está diseccionado. Suspende lo que es el estómago y, Sí. y al duodeno, formando Mira, el ligamento, bueno, el epiplón menor va de la curvatura menor, del borde sí, de la curvatura menor al hilio hepático. Por ahí va ese epiplón menor o gastrohepático. Y ese epiplón es el que va ahí, en medio de ese epiplón van los elementos del hilio hepático, que ya lo mencioné. Arteria hepática, vena porta, conductos biliares. sí, ¿Sí? que se llama Por el ahí van. pedículo de Gleason. Uh -uh. Bueno, y como usted mencionaba, pues va de la curvatura menor, y hay dos ligamentos: el ligamento gastrohepático, que como menciona su nombre, va del estómago al hígado, y el ligamento hepatoduodenal, que es del duodeno al hígado, de igual forma. Por eso, el que queda del duodeno queda del lado derecho, y el que queda del estómago del lado izquierdo. Es importante mencionar eso. ¿La siguiente? Bueno, el borde anterior pues tiene igual dos escotaduras, una que es cerca de la línea media y aloja lo que les mencioné antes del cordón fibroso, de lo que antes era la vena umbilical, y lo del ligamento suspensor del hígado, uno arriba y otro abajo. Y también en el fondo la vesícula biliar, pero la vesícula biliar, bueno, es un poco, sí se alcanza a ver de la parte anterior, pero de la parte posterior pues es más percibible. Pues, sí. Y el siguiente. Bueno, el posterior tiene relación con el diafragma, con el esófago, los neumogástricos y la vena cava inferior, como ya les había mencionado. Y pues lo que vendría siendo el pedículo de Gleason, la triada portal. Dale la siguiente. Bueno, de igual forma, como les mencioné, la derecha es la más voluminosa y la más grande. Es convexa y lisa y ocupa el epicondrio derecho. También mencionan, también he leído que llega a un poco a atravesar el epigastrio, pero poquito. Entonces, por eso No, mencionan es que, mira, el solo el lóbulo izquierdo hipocondrio del derecho. hígado, porque a veces ahí hay confusión. El lóbulo izquierdo del hígado sí está en el epigastrio también. Y una parte pequeña del hipocondrio izquierdo, hasta allá va a dar el lóbulo izquierdo del hígado, ¿verdad? Pero realmente si te preguntan en un examen de anatomía, ¿dónde se localiza el hígado anatómicamente? Bueno, pues normalmente se localiza en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Porque hay pacientes que lo tienen del lado izquierdo. Sí, todos los órganos se invierten. Y a mí me ha tocado operar pacientes, uno o dos pacientes que tienen todos los órganos del lado derecho, los tienen en el lado izquierdo.
Entonces, pero normalmente el hígado se localiza en el hipocondrio derecho, ahí está. Pero su lóbulo izquierdo también invade o ocupa parte del epigastrio y una pequeña porción también parte del hipocondrio izquierdo, pero es una muy pequeña. Pero si no mencionas el hipocondrio izquierdo, pues está mejor, ¿sí? No te la vayan a poner ahí que no. Entonces, Sí, hipocondrio porque vamos derecho. con el epigastrio. Sí, así es. Hipocondrio derecho, sobre todo, y una parte ahí se ocupa parte del epigastrio. ¿Qué más? Bueno, también había leído que en algunas personas, bueno, en personas vivas, normalmente no llega a pasar lo que vendría siendo la 11ª costilla, y ya cuando está en disección, pues sí llega un poco a bajar un poco. Eso también se me hizo, pues, importante. Dale la siguiente. Bueno, tiene dos envolturas, la cerosa y la fibrosa. Eh, de hecho, no sé si sea, bueno, bien decirlo, Doc, pero cuando nosotros compramos el hígado para, pues, comer, normalmente también tiene como, pues, lo que vendría siendo, nosotros pensamos, bueno, antes de saber, pues, como una pielecita. Ahora, pues, ya sabemos que es una parte del peritoneo visceral Viene siendo que la sigue cápsula, ¿no? estando, ajá, sí, que viene estando, bueno, permanece. Todos los órganos ¿Dónde? intraabdominales, casi la mayoría de los órganos están recubiertos por un peritoneo visceral, ¿sí? En este caso aquí viene siendo la cápsula de Gleason, sí, la que recubre al hígado. Y ya cuando veamos la estructura anatómica, sí, vamos a ver eso. Ahorita pues síguele así con... Bueno, pues aquí ya estamos sobre la cuestión Al anatómica, siguiente, ahí ¿verdad? está. Sí, ya llegaste. Ok, sí, Sí. pues es una envoltura de peritoneo visceral, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, continuamos con lo que les mencionaba del peritoneo. Pues está el ligamento suspensor. ¿Sí? Sí, 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 ¿Sí me escucho? Sí. sí, sí, te escucho. Bueno, su borde inferior es cóncavo y se inserta en la parte convexa del hígado. El borde superior es convexo y se inserta en la cara inferior del diafragma y en la pared anterior del abdomen, hasta lo Sí, que es el ombligo. Y la base anterior, pues entre el ombligo y el surco de la vena umbilical, que pues es los vestigios, pues. Dale la siguiente. El coronario, pues está en la parte superior y forma, pues ahí como dice, el resto de los ligamentos, y se llega al diafragma y se continúa con el peritoneo diafragmático. También llega a tener no menciona, bueno, tiene relación el coronario con el falciforme, que es el que ahí sí se llega Dude, ese. una duda. sí, Ahí sí. está. Perdón, compañero. Como dice, el ligamento coronario, cuando se va, o cuando se vuelta para atrás, también forma parte del peritoneo que va a formar la cavidad peritoneal, ¿no? O sea, no nada más se queda en el hígado. ¿O sí? No, ahí se inserta, ¿sí? ¿No? Ahí se inserta ese ligamento en el peritoneo parietal, ¿sí? O sea, son ligamentos muy laxos. Mira, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, te llega un paciente con una herida por arma de fuego o por una herida por arma blanca y trae una lesión en la cara anterior del lóbulo derecho del hígado. Pues tú abres, haces la parotomía exploradora y ahí nomás con separadores de Richardson separas la pared y ahí puedes tú muy bien reparar el hígado, suturar ahí la lesión que traiga. Pero ¿qué tal si que la lesión esté en la cara posterior inferior, ahí pegado a las venas suprahepáticas? Ahí cómo lo vas a abordar para reparar ahí. Ahí es diferente la situación quirúrgica, porque aquí, por ejemplo, abres, ay, mira, ahí está la lesión, ¿no? Pues ya, la reparas. Pero luego
ves la cara anterior del hígado, ves los dos lóbulos en su cara anterior y no hay lesión, pero está sangrando. La sangre se está juntando ahí en el hipocondrio, ¿no? Vamos a ponerle ahí en la fosa hepática, que no es un término así bien común. Pero bueno, en el compartimiento hepático, vamos a llamarle así. Ahí se está juntando la sangre. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Entonces, ¿cómo explorarías tú mismo? ¿Cómo explorarías ese hígado? ¿Cómo te imaginas que explorarías la cara posterior inferior? Pues a través del peritoneo, ¿no? ¿Qué forma? No, Pues si está en la parte posterior. posterior inferior. No, hay que movilizar ese hígado. Por eso la primera observación que les dije, el medio de fijación real del hígado, ¿qué les dije que era? La vena cava. Inferior, porque hay vena. Vena cava. Y la unión ahí de las suprahepáticas, de las venas suprahepáticas que vienen del hígado y se unen allá a la vena cava inferior, y ahí se hace ahí se fija. Entonces, en una herida así en la región posterior inferior, lo que tenemos es que movilizar el hígado, ¿sí? Hacia la parte media del abdomen, a la línea media, ¿sí? Para poder ver lo que es la parte posterior inferior del hígado. Lo luxamos un poquito, ¿sí? Hacia la izquierda, y luego ya vemos ahí la cara posterior inferior. No lo puedes voltear todo completamente, pues no se puede, pero sí lo puedes hacer hacia la línea media y luxarlo hacia la izquierda. Y ahí vas a revisar, pero ¿cómo lo vas a movilizar? Precisamente de eso se trata esto. Vas a seccionar el ligamento coronario, los ligamentos triangulares, ¿sí? Inclusive puedes seccionar ahí el ligamento redondo. Y eso ya te permite movilizar el hígado. ¿Qué no puedes cortar? Pues no puedes cortar pues la vena cava, pues ¿cómo la liberas? O cómo liberas los elementos que van en el epiplón menor o epiplón gastrohepático. Pues eso también los tienes que respetar. Entonces, esos ligamentos, si hay necesidad, los puedes cortar. Puedes liberar el hígado de esos ligamentos y eso te va a dar oportunidad de que lo puedas movilizar y reparar esas lesiones. Ya cuando la reparas igual, ya nomás lo dejas colocado ahí en el compartimento hepático, ahí en el hipocondrio derecho, y no hay necesidad que vuelvas a unir esos ligamentos. Después, por las mismas adherencias que se forman en el organismo, ahí el hígado se va a adherir de nuevo ahí al diafragma. ¿Sí? ¿Qué más? Jesús. Pues ya a los triangulares, pues es un... Sí, ahí bueno. Los triangulares, pues vendrían siendo una continuación del ligamento coronario, pero con la diferencia que forman triángulos, por eso es que se llaman triangulares, izquierdo y derecho. Pero igual son cierta... ligamentos laxos, ¿verdad? Son ligamentos laxos, sí, coronarios triangulares. Sí. Sí, pues es como le mencioné, es como si fuera la continuación del coronario, nada más que tienen forma triangular. Y dale la siguiente. Bueno, eso ya se los mencioné. El epiplón menor o gastropático, que ya lo habíamos comentado, de curvatura menor al ilio hepático. Y por ahí van los elementos. Ahí se alcanza a ver la triada portal. Sí, por ahí van los elementos del ilio hepático. ¿Sí? A la siguiente. Creo que también en el siguiente ya, que fue la cápsula. Sí. Dale la siguiente. Bueno, esto es también conocido como segmentos vasculares de Kunut. ¿Sí? ¿Sí se pronuncia? Bueno, estos ya había leído que son los que se utiliza en cirugía, ya que cada uno de estos lóbulos, bueno, segmentos. Ya no pues son lóbulos. Mira, Jesús, espérame. ¿Te acuerdan de la segmentos? Segmentación pulmonar? Según la teoría de Ivy. Sí. Bueno, pues aquí es parecido. El hígado se divide en ¿cuántos segmentos? ¿8 o 10, Jesús? ¿Cuántos son? 9. A ver, 9, pero el noveno se divide en 3. Entonces, hay uno que se divide en 3. Cada segmento es anatómicamente funcional por sí mismo, ¿sí?
cada segmento. No nomás en cirugía se usa, también se usa para interpretación una tomografía, así, un ultrasonido. Ya no se dice, no, nomás lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, no, ahora segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7, ¿sí? Ya dependiendo del segmento donde está la lesión o el tumor, ¿sí? Ya es más específico. Entonces esto, cuando tú haces una hepatectomía por un tumor o por un quiste hepático o por una lesión importante del hígado que ya no pueda reparar, bueno, pues ahí se llama segmentectomía. Quitas los segmentos, pero el resto del hígado sigue funcionando, sus segmentos. No porque quites 3, 4, 5 segmentos, los demás no van a funcionar, no, siguen funcionando. ¿Sí? Y cada segmento pues va a tener su conducto biliar, va a tener su rama de la arteria hepática, ¿sí? Su rama de la porta. O sea, cada segmento es anatómicamente funcional por sí mismo. Ahora, ¿cómo se van a acomodar? Bueno, ve cómo los estudiantes que se acomodan. Pues primero, lo que vendría siendo el lóbulo derecho, el normalito, se divide en 4 segmentos. En el anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posterior-inferior. Y el izquierdo se divide en 5. El medio superior, medio inferior, laterosuperior y lateroinferior, y el caudado. Y el caudado pues se divide en 3. Derecha, izquierda y caudado. Ok. Pues así es como se divide el hígado, ¿sí? En sus segmentos. Parecido a cómo se llama la segmentación también pulmonar. Ok, ¿qué más? Bueno, también se me hizo interesante que en la donación de hígado, pues ya a la persona, al donante, le vuelve a crecer una parte del hígado y con ello también se llegan a ramificar otra vez los... El hígado se regenera. Sí. El hígado sano se regenera el tejido. Por ejemplo, mira, nosotros a veces operamos pacientes que traen abscesos hepáticos bien grandes, que a veces en la cavidad del absceso son hasta 500 mililitros de secreción purulenta o más, ¿sí? Entonces, todo ese tejido que está, del hígado, pues ya se necrosó, ya se murió, y ahí queda la cavidad donde estaba el absceso, el líquido purulento. Entonces, tú llegas, abres el absceso, lo drenas, y luego ya lavas bien ahí donde está el hígado y la cavidad, dejas unos drenajes, unos penroces, así se llaman, saratogas, y con el tiempo, donde está esa cavidad, donde está el absceso, el hígado se va a regenerar, el hígado sano. Un hígado cirrótico, ese ya no se regenera. Por eso a los pacientes cirróticos, pues ya les va mal, solamente que le hagas un trasplante hepático, ¿verdad? Y vamos a ver si es candidato el paciente cirrótico. Se tiene que hacer varias valoraciones para ver si es candidato a un trasplante hepático, porque el tejido cirrótico del hígado ya no se regenera. Ok, ¿qué más? Bueno, dale la siguiente. ¿Qué sigue? La siguiente. Sigue el que se divide el tejido propio del hígado. Bueno, esto lo vimos. Ahí lo dejamos. ¿Sí? ¿Mañana hay clases o sí hay clases, jóvenes? No. No, ¿verdad? Ni pasado, me dijeron los de disecciones que tienen un foro, no sé qué, un simposio. ¿Y si se van a conectar al simposio? No. Si no, para tener clase, no se crean. Sí, hasta va a haber sorteo. Bueno, pues con más ganas se van a conectar. Entonces nos vemos el lunes. A ver, el lunes terminamos hígado y lo que sigue, páncreas y vaso. ¿Sí? Entonces el lunes vamos a terminar todo el capítulo digestivo, jóvenes, para que se pongan a estudiar todo. Lo que resta de hígado, vesícula, vías biliares, páncreas y vaso. A ver, ¿quién quiere dar vaso? Un voluntario. Yo. ¿Cómo Yo. te pedí? Aristeo, regalado. ¿Y quién? Bueno, Yo, Carrillo. ¿Puedo pedir páncreas? ¿Puedo pedir páncreas? Pues después ya no van a estudiar nadie. Pero bueno, ándale, puede estar páncreas. Hay la conciencia de cada uno. Y lo que resta de hígado y vías biliares, pues al que le toque. ¿Sí?
Nos vemos pues, jóvenes, el lunes. Gracias. Estudien y aprovechen el foro. El lunes. Lunes. Nos vemos.